Oh, hey, ¿qué tal? Escúchame que estaba estudiando. Eh, Hoy es el segundo video de matemática básica. Yo espero que ustedes hayan hecho la tarea porque que si no, en verdad no estamos en nada. Este, Hoy vamos a continuar con el listado que yo les había dado. Hoy nosotros vamos a ver las propiedades de las fracciones. Otra vez lo voy a escribir acá. Fracciones. La recta real y la función valor absoluto. Bien, entonces nosotros sabemos ya que las fracciones son buenos números racionales que se escriben de la siguiente forma. A sobre B para todo A y B que pertenezcan a los enteros. Otra vez todavía estamos usando esto y no la notación que usualmente se usa. Y B tiene que ser diferente de cero. Pero entonces, los números que son de este tipo tienen otra vez las mismas operaciones que nosotros ya hemos visto. Suma, multiplicación, resta y división. Entonces, como tal, es útil estudiar cómo nosotros deberíamos pues, manejar estas operaciones por cuestiones operacionales netamente. Entonces, vamos a comenzar con una sencilla. Entonces, nosotros tenemos acá la primera, el producto. Entonces, tenemos acá A y B. C sobre D. Eso acá significa producto. Entonces, esto no va a ser nada más que A.C sobre D sobre B.B. Ahora, ¿qué pasa? De ahora en adelante, cuando nosotros tengamos producto, en vez de poner el punto del centro, simplemente lo vamos a escribir como ACBD. Esto es sencillo. Ahora vamos con la división. Tenemos acá A, B, C, D. Y esta de acá no va a ser nada más que A por D sobre B por C. Pero esto, como nosotros ya hemos visto lo que es la división, sabemos que es lo mismo que A, disculpen, A sobre B por D sobre C. Ya que nosotros recordamos, y aquí lo voy a poner en otros colores como una nota, que A entre B no es nada más que A por 1 sobre B. Entonces, de esta misma manera, A sobre B dividido entre C sobre D, pues no será nada más que A sobre B multiplicado por D sobre C. Esto es una notica acá, son cosas que se pueden ver y que debieron haberlo hecho en los ejercicios. Entonces, para continuar, nosotros tenemos la suma y por consecuencia la resta. Tenemos acá 3, suma. Tenemos acá entonces A sobre B más C sobre D. Esa es un poco más complicada que las demás. Entonces acá yo voy a dar un salto, yo les voy a pedir que confíen en mí. Son cosas que deberían haber visto en los ejercicios, pero deben saber. Ok, entonces, nosotros tenemos acá que la suma de estos dos va a ser A por D más B por C sobre B
B por D. Sencillo. Y por último, esta propiedad realmente no tiene un nombre. Vamos a llamarle de reducción. Si tú tienes A por B sobre B por C, y tú tienes a B tanto en el numerador como en el denominador, pues recordando la propiedad del producto, nosotros tenemos acá que esto es lo mismo que A sobre C por B sobre B. Y nosotros sabemos de la clase anterior que B, lo voy a poner en azul otra vez, B por 1 sobre B, pues nos da el elemento neutro del producto, y esto de acá va a ser 1. Entonces, acá nosotros vamos a tener que esto de acá va a ser igual a A sobre C. Y esto es obviamente para un C y un B diferente de 0. Bien, entonces yo creo que con eso entendemos lo suficientemente bien las propiedades de las fracciones, al menos desde un punto de vista operacional. Vamos a ver algo extremadamente importante porque es la base de la geometría, al menos plana, que vamos a estar usando, y es la recta real. Bien, déjenme borrar acá. ¿Ya vieron esto? Estoy borrando. Entonces, para las cuestiones de la recta real, pues lo que nosotros vamos a hacer es extender una línea infinitamente larga lo que hacemos es, y las cuestiones que tengan que ver con geometría voy a tratar de escribirlas en verde para así llevar cierto orden. Entonces, nosotros tenemos aquí, disculpen, lo digo, pila de fuego, una línea infinitamente larga. Esto de acá va desde menos infinito hasta más infinito. Claro, esta línea no tiene principio ni final. Entonces, en el centro, por convención, nosotros vamos a decir que existe el 0. Y acá están todos los números reales representados. Podemos hablar de ciertos ejemplos puntuales. Nosotros podemos hablar del 1, C, del 2, 3, 4. Pero también nosotros podemos hablar de números que no sean enteros. Podemos hablar de un medio, podemos hablar de pi, estaría más o menos por acá. Podemos hablar de e, estaría más o menos por acá. Podemos hablar de menos 10, así de cualquier número que nosotros queramos, realmente. Vamos a hablar de 3 medios. Cualquier número que nosotros queramos, cualquier número real está representado acá. Entonces, esto de aquí nos da una posibilidad de representar los conjuntos que ya habíamos visto como intervalos en la recta real. Y eso es súper interesante. Nosotros sabemos que los números reales, el completo va a ser R, va a ser de menos infinito a más infinito. Todos los números que van a quedar que están dentro de él. Ojo que yo estoy usando acá los paréntesis. Les voy a poner acá en la parte superior derecha, como hicimos la vez pasada, para indicar algo que no conocemos. Coma. Acá lo que significa es que yo comienzo a agrupar números desde menos infinito y termino agrupando números hasta más infinito. Estos paréntesis lo que significa es que menos infinito no está incluido y más infinito no está incluido. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, el problema es que infinito no es realmente un número.
Por eso son cosas que vamos a ver más adelante. Por eso, por notación, no lo agrupamos. Pero de esa misma manera yo puedo decir que los números enteros son, vamos a ponerle bueno, los números naturales son, como nosotros lo definimos a partir del 1, 1, 2, 3, 4, 1, más infinito. Yo comienzo por el 1 y esto de acá, esta llave, lo que significa es que estoy incluyendo el 1. Y que no estoy incluyendo el infinito. Pero de esa misma manera, si yo quiero agrupar los números que están desde el 1 hasta el 4, vamos a llamarle a esto un conjunto H, yo tomo 1,4. Que estoy incluyendo el 1, estoy incluyendo el 4. Entonces, acá hay unas cuantas cuestiones operacionales que tienen que ver con las uniones, intercepciones y todo ese tipo de cuestiones de conjuntos. Pero esto es solamente para que tengamos una idea básica de lo que son. Entonces, nosotros podemos escribirlo de esta manera, como también nosotros podríamos escribirlo de una manera representativa sobre la recta real. Entonces, vamos a hacer. Por ejemplo, los números naturales nosotros podemos decir que son, déjenme dibujar otra recta real un poquito más pequeña que de abajo. Acá está el 0, acá está el menos infinito, acá está el más infinito, acá está el 1. Entonces yo tomo acá una pequeña bola sobre el 1 y una recta sobre esto. Como no incluye, pues la bola le dibujó algo dentro y tomo esto. Bien, para H, tenemos algo parecido, como menos infinito, 0, más infinito, 1, 4. Tenemos una bola acá y una bola acá cerrada otra vez porque lo estoy incluyendo. Y hago eso. Digamos que yo quiera hacer uno que no incluya a 1 y a 4, vamos a llamarle a este H'. Entonces, lo único que hago es uno, 4, no colorear la bola. Entonces, estas son las cuestiones que tienen que ver con la notación de intervalos y todo eso. Nosotros podemos sumar intervalos, podemos restar intervalos. Y para las cuestiones de intervalos tienen un nombre particular. Nosotros tenemos dos operaciones que son las de suma y resta. Vamos a llamarla a esta unión e intercepción. Asume lo siguiente. Asume que tú tienes un intervalo H y tú tienes un intervalo H'. No tienen que ver con esto que yo definí aquí, son solamente intervalos. Desde un punto hasta un punto, sea cerrado o sea abierto. Entonces, lo que nosotros conocemos como suma de números, A más B, en intervalos, viene siendo H, U, HP. La resta, que vendría siendo A menos B, para un intervalo sería H, intercepción, HP. Y esas son las dos operaciones básicas que nosotros vamos a estar haciendo con los intervalos y con los conjuntos numéricos que vamos a estar viendo hasta ahora. Nosotros, como ustedes pueden ver, podemos definir el conjunto de los números reales como la unión de todos los otros conjuntos, de todos los otros intervalos. Y eso es algo súper de la matemática. O sea, el hecho de que una definición sea matemáticamente consistente implica que no importa cómo la veas, tú siempre vas a llegar a la misma conclusión. Entonces nosotros vimos que la definimos de una manera, ahora estamos viéndolo desde el punto de vista de los intervalos y pues tenemos una nueva conclusión. Es extremadamente bacán. Entonces yo creo que con eso podemos concluir
lo que son los intervalos y la recta real, que no hay mucho más operacionalmente que podamos hacer. Entonces, ahora vamos a continuar con lo último del día de hoy. Vamos a hablar sobre la definición del valor absoluto, que es algo que vamos a estar usando muchísimo. Tenemos acá, valor absoluto. Entonces, el valor absoluto es una función. Todavía no conocemos la definición formal de función, pero la vamos a usar con la idea vaga que tenemos. Que toma en su argumento un número y luego otro número. Tiene acá el valor absoluto de A. El valor absoluto se define de la siguiente forma. El valor absoluto de A va a ser igual a si A es mayor o igual a 0 y menos A si A es menor que 0. ¿Qué significa eso? Una excelente pregunta. Y para eso yo sí voy a dar 3 ejemplos. Entonces tenemos acá el valor absoluto de 2. Entonces no vamos a la definición. 2 es mayor que 0. Entonces, el valor absoluto de 2 va a ser 2. El valor absoluto de 0. Bueno, 0 es igual que 0. Entonces, es 0. Entonces, vamos a hablar del valor absoluto de menos 37. Bueno, el negativo 37 es menor que 0. Entonces, el valor absoluto de negativo 37 va a ser menos negativo 37. Y esto sabemos que va a ser entonces 37. Entonces, bajo esa definición, podemos hablar de ciertas propiedades que tiene el valor absoluto, que son extremadamente útiles. Entonces, el valor absoluto tiene las siguientes propiedades. Lo primero es que el valor absoluto de A siempre va a ser mayor o igual a 0. Ojo, para todo A que pertenezca a los reales. Bien. El valor absoluto, esto va a ser la 1. El valor absoluto de A es exactamente igual, por definición de la función, del valor absoluto de menos A. Para una real. El valor absoluto 3, el valor absoluto de A por B es lo mismo que el valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Bien. Entonces, yo les había comentado cuando empecé a hablar sobre el valor absoluto que era una función de extrema importancia. Y les voy a dar una relación con uno de los temas que ya hemos visto, que es el de la recta real. Volvemos con una recta real cualquiera. Menos infinito, más infinito, 0. Tomamos la recta real y podemos entonces definir dos cosas. El tamaño de un intervalo cualquiera y la distancia de dos puntos cualquiera en la recta. Claro, coinciden. Entonces, esto vamos a llamarle de A, B. Ojo, cuando nosotros estemos viendo geometría en 2 dimensiones, esto va a significar otra cosa. Y esto en una dimensión o en la recta real, lo que literalmente significa es
B menos A. Para el asunto de B menos A. Y eso, pues, coincide con la distancia o el tamaño de este intervalo. Entonces, vemos que ya el valor absoluto tiene muchas aplicaciones en lo que es al menos la geometría. Una vez dicho esto, pues nosotros podemos comenzar a estudiar la geometría en una dimensión, las cuestiones de rectos, ese tipo de cosas, y pues esto lo vamos a comenzar a hacer en la próxima clase. Con respecto a esto, ya nosotros vimos la primera sección del primer capítulo. Entonces ustedes pueden hacer los ejercicios que faltan y nos vemos en la próxima.